equipo, con las condiciones mínimas necesarias para avanzar materia. Como ustedes ya saben, soy el coronel René Alcón Solís, oficial superior de Ejército. Por muchos años me he desempeñado como docente de la Escuela Militar de Ingeniería. Es una alegría para mí seguir dictando, es una vocación que tengo dentro de la formación militar, siempre he estado en la parte académica, entonces muy contento, muy feliz de que ustedes estén en la Unidad Académica Santa Cruz, que hayan elegido la carrera de cualquiera de las ingenierías. Y ustedes saben que la materia militar dentro de la EMI es una materia complementaria a sus estudios universitarios. Es importante que pongan esfuerzo, voluntad para que estas clases se lleven con la mayor eficiencia, con la mayor dedicación de parte mía y la voluntad de ustedes. Es importante que ambos pongamos nuestros esfuerzos en pro del provecho del estudiante. Como ustedes saben, esta materia tiene una ponderación diferente a las materias civiles. Ustedes conocerán y les hago recuerdo que la nota mínima de aprobación es 7.1. 7.1, entonces deben tomar en cuenta esa ponderación, porque el resto de materias civiles es 51, 5.1, y las materias militares es de 7.1. Entonces, eso requiere que ustedes pongan esfuerzo, ¿no es cierto? Dediquen un poco de su tiempo. El menor tiempo deben dedicar a la materia militar, pero sin descuidarse. La materia que ha sido asignada para hoy son las bases filosóficas del ejército. Estamos hablando de las bases filosóficas del ejército de Bolivia. Para ello, es importante hacer una pequeña introducción acerca de lo que se considera, cuáles son esas bases filosóficas. Sabiendo que el ejército es una institución encargada de la defensa militar de Bolivia, de nuestro estado, un ejército se entrena y se capacita en forma diaria y permanente. Es una de las virtudes de nuestro ejército. Se entiende también como una unidad militar de gran tamaño. Empleamos ya el término gran unidad militar, ¿no es cierto? Estamos hablando de todo el ejército en su conjunto, ¿ya? Formado por la unión de varios cuerpos de ejército, o sea, dentro de la organización militar, dentro de la organización del ejército, está formado por cuerpos de ejército, y estos cuerpos de ejército conforman, ¿no es cierto?, la unidad militar del ejército. Ustedes, cuando hablen de la organización del ejército en tiempo de guerra, se van a dar de cuenta cómo está organizado en fuerzas terrestres, ¿no es cierto? Estas fuerzas terrestres van a estar organizadas en cuerpos de ejército. Estos cuerpos de ejército van a estar organizados en grandes unidades de combate, lo que se llama divisiones, y cada división va a estar integrada por unidades operativas, unidades administrativas, unidades de apoyo, ¿no? Y estas unidades también van a estar organizadas en unidades de maniobra, unidades de apoyo y unidades de servicios. Entonces, básicamente esa es la organización de nuestro ejército.
y puesta al mando de un general, ¿no es cierto? Estamos al mando de un general que es el comandante general del ejército. El grado es general, ¿no es cierto? Muy bien. El ejército de Bolivia, como ustedes saben, es parte integrante de las Fuerzas Armadas. Sabemos todos que las Fuerzas Armadas están compuestas por el ejército, la Fuerza Naval, la Fuerza Aérea, y constituye la expresión permanente del poder terrestre. Entiéndase bien y por favor tómese nota. Que el ejército es la expresión permanente del poder terrestre. Está destinado fundamentalmente a garantizar la seguridad y defensa del Estado. Ya estamos ingresando a la finalidad, a la misión, ¿no es cierto?, en general del ejército, encargándose de desarrollar las operaciones de la guerra terrestre. Lógicamente que el ejército se va a desempeñar o va a realizar sus actividades en la parte terrestre, que ese es nuestro medio donde nos vamos a desarrollar, donde vamos a desarrollar todas las actividades. La Fuerza Aérea desarrolla sus actividades en el espacio aéreo. La Armada Boliviana desarrolla sus actividades en ríos, lagunas, ¿no es cierto? Y también en el mar. Bien. Encargándose de desarrollar las operaciones de guerra terrestre en todo el territorio nacional en forma independiente, cuando actúa el ejército como un todo, ¿no? En conjunto, cuando se emplea la fuerza militar integrada por la Fuerza Aérea y por la Armada Boliviana, esas son operaciones en conjunto, y combinadas cuando se emplea al ejército o a las Fuerzas Armadas con otra fuerza o con otras Fuerzas Armadas de otro país. Entonces, tenemos el ejército actúa en forma independiente, en forma conjunta y en forma combinada. Es la expresión, ¿no es cierto?, del poder terrestre y destinado fundamentalmente a garantizar la seguridad y defensa del Estado. Como institución fundamental del Estado, el ejército asume la gran responsabilidad de orientar y asesorar al poder ejecutivo, ¿no es cierto? Y no solo al poder ejecutivo, al poder legislativo, al poder electoral, cuando así lo requieren, para el empleo racional, eficiente y eficaz de sus medios. O sea, tenemos que orientar, tenemos que ser parte, ¿no es cierto?, de esa planificación del Estado para el buen empleo de nuestros medios, bajo el principio de participar en forma decidida en el desarrollo nacional. También es parte de la misión que tiene constitucionalmente las Fuerzas Armadas, es la de participar en el desarrollo nacional, en la solución de posibles conflictos, que ahora está muy venido abajo, los posibles conflictos de carácter interno y externo, pero siempre enmarcados en la ley y en el contexto de la realidad nacional, regional y mundial. Enmarcados en la ley porque la Constitución Política del Estado establece la misión constitucional, de donde se desprende todas las misiones para todas las fuerzas, y cuando hablamos del ejército, nos referimos a que el ejército cumple sus funciones para garantizar la seguridad y defensa del Estado y coadyuvar al desarrollo nacional.
Muy bien, esa es una pequeña introducción de lo que es el Ejército Nacional. Ahora vamos a hablar de la composición de las Fuerzas Armadas. Ya todos saben que las Fuerzas Armadas está compuesta por el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Boliviana. Muy bien. Ahora debemos saber cuál es la misión constitucional de las Fuerzas Armadas. Esta se encuentra en la Constitución Política del Estado y tiene por misión fundamental defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado, su honor y soberanía del país, asegurar el imperio de la Constitución, garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido y participar en el desarrollo integral del país. Esa es la misión constitucional que tienen las Fuerzas Armadas. Entonces, los componentes de las Fuerzas Armadas, en base a esa misión que le asigna la Constitución Política del Estado, va a obtener las tareas para llevar a cabo, para cumplir esta misión. Por favor, hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda, por favor? Es importante que yo sepa cómo vamos, cómo me han escuchado, qué es lo que no han entendido, por favor, para que lo repita. De todas maneras, estas ayudas ya les he mandado las lecciones, ¿no es cierto? Ustedes tienen para leer, las tienen que imprimir, la lección la tienen que imprimir y estas ayudas también sirven como un resumen en general. ¿Alguna pregunta, por favor, acerca de la misión, acerca de la composición de las Fuerzas Armadas, acerca de la pequeña introducción a lo que se refiere el ejército, ¿no? ¿Nada? Disculpe, la diferencia cuando las Fuerzas Armadas trabajan en conjunto o combinadas, ¿qué sería la diferencia? No entendí bien esta parte. Ah, ya, muy bien. Se emplea en término conjunto, ¿no es cierto? Cuando las Fuerzas Armadas, sí, las Fuerzas Armadas, el ejército emplea o trabaja o cumple una misión con el apoyo de la Fuerza Aérea y con el apoyo de la Armada Boliviana. Esa es una operación conjunta. Ya en conjunto realizamos una misión. Y una operación combinada es cuando el ejército de Bolivia más el ejército del Perú realiza una o cumple una misión. O sea, resumiendo, las operaciones conjuntas son con la participación del ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Boliviana. Las operaciones combinadas es un ejército de un país y el ejército de otro país. ¿Estamos de Muchas acuerdo, gracias. Gracias, Cardona? gracias. Ya, muy bien por la aclaración. Así me gusta que pregunten jóvenes. Aparte de que los que preguntan se llegan su puntal por el aprovechamiento en clases, que decir que están atentos, ¿no? Estamos tomando nota de la participación también. ¿Seguimos?
Muy bien. Ahí vemos de que la historia de Bolivia, ¿no es cierto?, está plagada de muchos acontecimientos históricos que básicamente están basados en la historia del ejército, porque es el protagonista principal, ¿no es cierto?, de todas las acciones, de todo el desarrollo, desde la creación y antes de la creación hasta nuestros días. Este ejército, el que conocemos, que se denomina forjadores de la patria, está íntimamente ligado a lo que es la historia de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué digo de las Fuerzas Armadas? Porque de las del ejército se desprenderá la Fuerza Aérea, se desprenderá la Fuerza Naval. Entonces, podríamos decir que la madre de las Fuerzas Armadas es el ejército y sus hijos son la Fuerza Aérea y la Fuerza Naval. ¿No es cierto? Hoy en día son 3 instituciones armadas las que conforman las Fuerzas Armadas. Pero eso está muy relacionado en lo que es la historia. ¿No es cierto? Muy bien. Desde los prolegómenos de su nacimiento, después de una cruenta lucha de 16 años, me estoy refiriendo a la Guerra de la Independencia, ¿no es cierto?, de 1809 a 1825, 16 años que los ejércitos han peleado para obtener lo que hoy en día es la República de Bolivia, ¿no es cierto? Pasando por momentos de mayor gloria cuando se consolidó su independencia como país en 1825, ¿no es cierto? Sabemos que en Chuquisaca, Sucre, que es la capital constitucional de Bolivia, nace un nuevo estado independiente y soberano, ¿no es cierto?, que es Bolivia. También hemos pasado, ¿no es cierto?, momentos de anarquía, momentos de crisis gubernamental. Estamos hablando de 1948 a 1879, ¿no?, por los avatares más trágicos de su existencia en las guerras para mantener su patrimonio territorial. También estamos hablando de la Guerra del Pacífico, ¿no es cierto? Estamos hablando de la Guerra del Acre y muchos otros combates, muchos acontecimientos de carácter político y militar que desmembraron nuestro territorio. Luego pasamos a 1980 hasta 1935, ¿no es cierto?, la implementación de nuevas corrientes ideológicas, la transformación social, ¿no?, donde tenemos la guerra del Chaco, otro acontecimiento importante del 32 al 35. Y llegamos a de 1936 a 1964, pasamos por la Revolución Nacional que se realiza en 1952 y el 64, donde tenemos un acontecimiento subversivo, ¿no?, por la resistencia a la agresión política marxista internacional a través del guerrillero argentino-cubano Ernesto Che Guevara. Y posteriormente tenemos, por su tránsito de las dictaduras a la estabilidad democrática de 1972 a 72
a 1979, es cierto que hay una crisis de los gobiernos militares. Y finalmente en estos días en que la democracia se encuentra en plena libertad, tergiversada por algunos aspectos de orden político, por algunos aspectos de influencia política de algunos partidos políticos y de algunos países que se están alineando, ¿no? De esa manera, Bolivia ha pasado por grandes acontecimientos históricos de relevancia social, como es la guerra de la Revolución del 52, como es hoy en día un país libre, democrático, un país que elige a sus autoridades con ciertos altibajos, con ciertas deficiencias en la administración del poder del Estado. Entonces, básicamente esa es una relación de todo lo que ha pasado en la historia de Bolivia, ¿no es cierto? Esos cuatro grandes momentos que ha tenido la historia de Bolivia, ¿no? El primer momento con los 16 años, ¿no?, de lucha libertaria hasta obtener obtener el 5 de agosto la declaratoria de un país libre, independiente y soberano llamado Bolivia. Tenemos la segunda fase, donde es la parte más crítica, donde existen las desmembraciones territoriales y donde está la guerra del Pacífico, la guerra del Acre, ¿no? Tenemos posteriormente otro tipo de acontecimientos, otro tipo de conflictos sociales que conllevan a la guerra del Chaco, ¿no? Que es el problema del petróleo, ¿no? Una nueva corriente. Posteriormente a este tenemos la intromisión de políticas foráneas, el 61 al 67, donde Che Guevara hace su ingreso. Luego pasamos por una crisis institucional de los gobiernos de facto por 30 años hasta 1979, donde se vuelve hacia la democracia. A partir del 79 hasta la fecha, ya son gobiernos democráticos y el país vive una fiesta democrática cada 4 y ahora cada 5 años en la elección de sus autoridades. Muy bien. Esa es más o menos una introducción del nacimiento de la República de Bolivia y del nacimiento del Ejército de Bolivia. Vamos a ingresar a los antecedentes de la filosofía militar. ¿Ustedes están viendo en pantalla las diapositivas, por favor? Quiero confirmar eso. Sí, mi coronel. Mi coronel. Sí, mi coronel. Ya, perfecto. Vamos a hablar de algunos antecedentes importantes para el establecimiento de la filosofía militar. Antes de abordar la filosofía militar es necesario hacer una breve pausa a fin de meditar sobre lo que es esta ciencia, su objeto, las finalidades que persigue y los métodos de que se sirve. Ustedes comprenderán que la filosofía es una disciplina que no se deja encerrar en definiciones presuntamente exactas. Su naturaleza y objeto son tales que se escurre toda vez que se intenta aferrarla en su totalidad. Por lo tanto, se hará de ella una somera descripción en base a los rasgos más salientes y menos discutibles. Cuando hablamos de filosofía nos estamos refiriendo gráficamente a que nos encontramos en un cuarto cerrado, sin luces, ¿no es cierto? Y no sabemos
el filósofo no sabe, se pregunta, se interroga del por qué, ¿no es cierto? Del por qué. Quiere dar una explicación a las muchísimas interrogantes, y en este caso, cuando hablamos de filosofía militar, a las interrogantes de carácter que hacen que por qué el ejército, y por qué la misión, y por qué se dedica a esto, y por qué. Ese es el porqué de la filosofía, ¿no? Sabemos que la filosofía es un saber, también es una disciplina del espíritu, porque la filosofía es una ciencia y también es una disciplina espiritual, ¿no es cierto? Que pretende abarcar toda la realidad ¿no? Que pretende abarcar toda la realidad, ¿ya? De lo que está pasando en el país, de lo que pasa en una institución, y en este caso de lo que pasa en el ejército. Muy bien. Entonces, la filosofía podría identificarse con todas las ciencias porque también en ellas, en su conjunto, pretenden abarcar toda la realidad. Es cierto, existe una relación de todas las ciencias, ingresa la sociología, ingresa la economía, ingresa la política. Y si ustedes se dan cuenta, esas conexiones hacen que se establezca una filosofía más compleja aún, ¿no? Se vuelve más complejo aún el tema de la filosofía militar. Y si hablamos de nuestro ejército, es tan compleja hoy en día que el tratar de entender cuál es la misión, cuáles las tareas que tiene el ejército en la actualidad. Muy bien. Sabiendo que la filosofía es una ciencia, ¿no es cierto?, que está apoyada también en el conocimiento y en la disciplina del espíritu, vamos a hablar de la filosofía concretamente del ejército, ¿no? Entonces, ustedes comprenderán que ha costado mucho, ¿no es cierto?, hacer una adaptación de ese conocimiento, de esa base filosófica desde antes de la creación de nuestro ejército. Porque esos ejércitos, ese conocimiento de esos guerreros ha venido de afuera, ha venido de Europa, del viejo mundo, ¿no es cierto?, de otros grandes ejércitos, de otros grandes guerreros que ya conocían, que ya han pasado por experiencias y que nuestra gente, nuestros conciudadanos de esos años, no tenían ese conocimiento o realizaban otro tipo de combates con otro tipo de misiones, con otro tipo de objetivos. Entonces, hoy en día se ve imperante la necesidad de contar con una doctrina propia y acorde a nuestra realidad, ¿no es cierto? Entonces hacemos una adaptación de todo ese conocimiento extranjero, foráneo, y tenemos que adaptarlo a la realidad en que se desarrolla, ¿no es cierto?, en que se desenvuelve, en las necesidades que tiene el pueblo de Bolivia, en las necesidades y aspiraciones que tienen todos los bolivianos. Asimismo, está agarrado de las manos de las leyes y de la ley principal, que en este caso viene a ser la Constitución Política del Estado. Por ser las Fuerzas Armadas una institución obediente del poder político, entonces debe hacer una conjugación muy fina, ¿no es cierto?, de los intereses, de las necesidades y de las aspiraciones del pueblo de Bolivia, adoptando, ¿no es cierto?, muchas adoptando muchas copias en una primera instancia,
de doctrinas foráneas, es decir, de doctrina de otros países, que tuvimos la necesidad de contar con el apoyo de ellos, ¿no es cierto? Porque sabíamos que ellos ya eran guerreros de mucha experiencia. Y entre ellos tenemos la doctrina alemana, la doctrina francesa y en última instancia la doctrina americana, ¿no es cierto? Ustedes comprenderán que después de las 1879, en la Revolución Industrial, los franceses fueron considerados los mejores guerreros. Pasado ello, se tiene la Segunda Guerra Mundial y hay una conjunción de disciplina y de conocimiento donde la doctrina alemana y rusa se pone de relieve. Posteriormente, y concluida la Segunda Guerra Mundial, se impone la doctrina americana, ¿no es cierto? Entonces, todo ese conocimiento, toda esa copia de esas doctrinas de esos grandes ejércitos de carácter mundial, vienen a nuestro país y realizan cursos, instruyen y en algunos casos participan de algunas operaciones, como era la del general Hunk, que participa en la guerra del Chaco, siendo un total fracaso, pero no vamos a criticar ello, no vamos a quedarnos a analizar cuál fue, sino estamos analizando de que hubo doctrinas foráneas que el ejército de Bolivia tuvo que adoptarlas porque no se contaba con un conocimiento, porque no se contaba con una doctrina militar propia, ¿no? Entonces, lógicamente, como sucedió en la guerra del Chaco, no respondían, ¿no? No respondían a las necesidades, no respondían a lo que era nuestro territorio, nuestro ambiente, nuestras condiciones, nuestros medios, nuestra formación académica. Entonces, no daban buenos resultados. En conclusión, estaban fuera de la realidad nacional, ¿no? En conclusión, estaban fuera de la realidad nacional. ¿Alguna pregunta, por favor? Esta parte de la filosofía es un poco pesada porque la filosofía es un tema de mucha discusión, de mucha polémica, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué les digo? Ustedes tienen que darle 2, 3, 4 lecturas para comprender. Por favor, me esperan un segundito, voy a cargar la batería. Ya seguimos. Seguimos, compañeros. Sí, Vamos. Sí, mi coronel. Ya. Entonces, les decía que no era la realidad nacional, ¿no es cierto? No estaba acorde a esa realidad nacional, no estaba acorde a las aspiraciones y sobre todo a los medios, ¿ya? Cuando hablamos de medios nos estamos refiriendo a los medios materiales, ¿no es cierto? Que es importante para el ejército, a los medios humanos, ¿no es cierto? A la capacitación y sobre todo a la parte doctrinaria.
¿Por qué? Porque la doctrina es la fuente del conocimiento de carácter militar, es la biblioteca, ¿no es cierto? Donde el militar tiene que acudir cuando tiene dudas o no conoce algo, acude a la doctrina porque es la ciencia del conocimiento militar. Ya. A consecuencia de esa carencia de filosofía, ¿no es cierto? A consecuencia de esa falencia de la doctrina militar, todo el accionar doctrinario quedaba estático, es decir, quedaba parado. No podía evolucionar, no podía marchar, porque eran dos corrientes que estaban dispersadas o en contracorriente de lo que buscaba, ¿no es cierto?, lo que buscaba Bolivia. Y lo que buscaba Bolivia y lo que busca en todo momento es alcanzar el bien común, ¿no? Que es el fin supremo del Estado, con el objeto del complemento de tener un desarrollo sostenible y sustentable. Eso es lo que teníamos que buscar, ese era nuestro objetivo. Eso era lo que no pillábamos, ese bien común y cómo estaba alimentado por un desarrollo sostenible y sustentable. Entonces, era necesario, ¿no es cierto?, hacer un cambio de rumbo, ¿ya? Y buscar un estudio un estudio actual de la realidad nacional, para hallar cuál era la filosofía militar del ejército y de las Fuerzas Armadas, cuál era la interpretación que hacíamos los militares de lo que había pasado en las guerras funestas, lo que había pasado en los 193 años de vida del Estado boliviano, es decir, hacer una evaluación de todo lo que pasó en todo lo que es la parte política, económica, social, cultural, en todos los aspectos de la vida. Y de hacer sobre todo una evaluación, ¿no? Pero una evaluación sincera de lo que habíamos tenido los militares. Una evaluación en función de las necesidades nacionales, para saber y conocer qué es lo que estaba pasando. Y de ahí encontramos en esa interpretación los lineamientos complejos de la filosofía nacional. Ahí ya encontramos en esa interpretación y en esa evaluación de las necesidades nacionales, encontramos, ¿no es cierto?, que existía una demanda social del pueblo, ¿no es cierto? Existía la necesidad de dar respuesta al pueblo, porque no debemos olvidar que las Fuerzas Armadas es el pueblo armado. No debemos olvidar que las Fuerzas Armadas es el pueblo, son los combatientes nacidos en la sociedad, en la población, y que son portadores del orgullo, portadores de una arma que tiene la finalidad de defender a ese pueblo. Existía una demanda social muy elevada a fin de alcanzar el bien común, quiere decir el bien para todos. Un bien que tenga la característica de ser sostenible en el tiempo y sustentable. Eso es lo que queríamos alcanzar, eso es lo que nos costó buscar. Entonces, la filosofía del Estado boliviano, ¿no es cierto?, tiene ese tipo de características que son muy importantes, ¿no? Que son muy importantes, donde todos tenemos que conocerlas,
¿no? ¿Cuál era el concepto de del concepto de filosofía? ¿No es cierto? Decimos que la filosofía es la concepción adoptada por los militares como verdad para el logro del accionar militar y la forma de relacionarse con él, con el medio ambiente, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra. Describe su pasado para entender su esencia y su razón de ser en función de sus tradiciones y costumbres. Es la filosofía de vida de la institución armada. Esa es la definición que ustedes tienen que conocerla para entender qué es la filosofía militar. En esta definición que acabo de leer, ahí está básicamente todo lo que hemos hablado de la filosofía militar. Y no se olviden que la filosofía militar tiene por objeto lograr la supervivencia del Estado, servir al pueblo, conservar el territorio y defender al gobierno de Estado legalmente constituido. Que básicamente, ¿no es cierto?, copia en esencia lo que dice la misión constitucional de las Fuerzas Armadas. La filosofía militar está conformado por el conjunto de ideas y conceptualizaciones que rigen nuestra forma de pensar y actuar, tanto individual y colectivamente, como integrantes del ejército, en su dimensión de institución fundamental y permanente del Estado plurinacional. En ella se incluye la forma en que nos relacionamos con otros organismos de Estado y con el resto de la sociedad. Entonces, esta nueva filosofía militar, ¿no?, está conformado por ideas y conceptualizaciones que rigen nuestra forma de pensar, que rigen la forma de pensar del militar y también de su actuación, ¿no es cierto?, tanto individual como colectivamente. Es necesario que el oficial, es necesario que el estudiante conozca cuál es el espíritu del ejército, cuál es su filosofía, cuál es su doctrina, ¿no es cierto?, que por qué actúa de esa manera, cuál es su razón de ser, cuál es su identidad, ¿ya? ¿Cómo se tiene que relacionar con el Estado o con los organismos del Estado? Y cómo se tiene que relacionar con la sociedad en su conjunto. Entonces, tenemos que decir que la filosofía militar, ¿no es cierto?, está actualizada en función de la realidad. Esta realidad que tiene necesidades, que tiene aspiraciones a fin de alcanzar el bien común. ¿Qué es el bien común? Es el objetivo supremo que tiene el Estado a fin de dar a la población, a fin de dar a todos los bolivianos lo que se ha denominado el vivir bien. Entonces, hoy en día el ejército y las Fuerzas Armadas tienen esta filosofía apegada a su realidad, a sus necesidades y a sus aspiraciones. Por favor, preguntas. Voy a tomar nota de los que preguntan. Es un poco pesado hablar de la filosofía, ¿no? Como les digo, cuando hablamos de filosofía estamos en un cuarto oscuro donde
las ideas donde hay más preguntas que respuestas, y las respuestas tienen mayores interrogantes, ¿no? Surgen, de las respuestas surgen otras más interrogantes. Unos estarán de acuerdo, otros no estarán de acuerdo. Entonces, la filosofía militar está basada en lo que es la realidad nacional, ¿no es cierto? Y antes de ello estaba basada en ideas foráneas, en doctrinas foráneas, que no se acomodaban a lo que era el Estado o la República de Bolivia. Hoy en día, la filosofía militar, a partir del nuevo Estado plurinacional de Bolivia, tiene otros matices, tiene otra orientación enfocada al servicio de su pueblo, enfocado a lo que siempre fue servir al pueblo del que forma parte. Las Fuerzas Armadas son parte integrante de este Estado. Es el brazo armado para la defensa y seguridad del Estado. No puede existir un Estado sin Fuerzas Armadas y no puede haber Fuerzas Armadas si no existe un Estado. Muy bien. Preguntas, por favor. Mi coronel, esto no es una pregunta, sino podría explicar algo sobre que no entendí, que quería leer de la NSP. Por favor, me repitas, no te copio muy bien. Perdón, te voy a atrasado. Sobre la NSP, ¿qué establecía? No me sale bien la imagen, disculpe. Sobre NSP. Que NSP. no. ¿En qué, a qué te estás refiriendo? Por favor, a ver, no, dame mayores. Cuando habla de los antecedentes. Antecedentes de la filosofía. Exacto. Ya, te decía de que la filosofía, ¿no es cierto? Del nuevo Estado plurinacional ha cambiado en relación a lo que ha sido la filosofía del ejército y las Fuerzas Armadas, cómo se desarrollaba, ¿no es cierto?, con doctrinas foráneas, es decir, cuando hablamos de foránea, quiere decir de países extranjeros. Entonces, en el nacimiento de este nuevo Estado plurinacional, ya se ve el enfoque de una nueva realidad del Estado, de un nuevo despertar de aspiraciones de gran parte de un pueblo, de gran parte de la ciudadanía, de gran parte de naciones que nunca habían sido tomadas en cuenta, pero que eran parte de este Estado, ¿no? Entonces, ya en el nacimiento de este nuevo Estado plurinacional, se da la oportunidad a todo el mundo. Se deja de lado algunas corrientes, algunas limitaciones para la población. Y una de ellas que está relacionado a esos obstáculos era la discriminación, ¿no es cierto? Parte de ello, un elemento importante, era la discriminación que en las Fuerzas Armadas sí tenía muy acentuada esta situación.
Pero a partir de ello, las Fuerzas Armadas cambian, abren las puertas de los institutos, abren las puertas de las universidades, donde el ciudadano, por el mínimo hecho de ser boliviano, tenía todas las posibilidades de ser parte de esta institución armada, o ser parte o tener el privilegio de estudiar, de aprender, ¿no es cierto? Y desarrollar todas sus actitudes. Entonces, es nomás un cambio positivo porque ya se busca en toda la población boliviana la identidad nacional. Se busca de que todos tengamos una identidad, de que todos nos pongamos a trabajar por un solo objetivo, que es el desarrollo del Estado. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, por favor? Juan Domingo Martín, a ver, ¿dónde estás? Aquí mi coronel. Entendí básicamente, o sea, no es por tratar de encerrar el contexto filosófico, pero en resumidas cuentas puede pasar de verlo como otros querían que viésemos las cosas a crear algo propio, nuestra propia visión, siempre poniendo por delante el vivir bien y el bienestar de todos los pueblos, o el bienestar en el país para todos por igual. Así es, estar dentro de esa concepción, ¿no es cierto? Que todos somos bolivianos y que todos tenemos las posibilidades y que todos tenemos las posibilidades, también tenemos las obligaciones y tenemos los deberes para con nuestro Estado, ¿no es cierto? Antes existía, en honor a la verdad, ciertas limitaciones. Hoy en día esas limitaciones están fuera y todo está llano. Solamente el único requisito es amar a Bolivia, tener voluntad y actitud positiva para salir adelante. Muy bien, Martínez Crespo. ¿Algún estudiante más necesita alguna aclaración, por favor? ¿Alguna pregunta? En la lección les he mandado una tarea, por favor, para que la realicen. Es un resumen que tienen que hacer de todos los acontecimientos que se han sucedido en los 16 años de la guerra para alcanzar la libertad. Y la segunda tarea es los conflictos bélicos que ha tenido Bolivia. Tienen que hacer una breve síntesis de todo ello. Y eso me lo mandan al correo institucional. Mi coronel, una pregunta, ¿se puede hacer en computadora? Sí, se puede hacer, la redacción se puede hacer, pero no hay el control C, control B, tiene que ser redacción propia. No se acepta control C, control B. Y no debe pasar, máximo deben ser 3 hojas, no deben pasar más. ¿Alguna pregunta más, por favor? ¿Para cuándo sería, mi coronel? Para el próximo jueves. Gracias. Muy bien. Mi coronel, disculpe. Vamos, ¿Esto va a ser en Cardona. Modre o va a pasar pase su correo, por favor, o el correo que vamos a enviarle? Al correo institucional tienen Galarza. ¿Tienen mi coronel. ¿Tienen? No, mi coronel. Ok, yo les voy a pasar entonces a ellos y ustedes
pasan por favor a sus compañeros, ¿ya? Es su orden, mi coronel. Bien, entonces esta es la primera lección un poco pesadita acerca de la filosofía militar, pero debemos concluir de que la filosofía es una ciencia del saber, es una ciencia donde está integrada el sentimiento, el espíritu, ¿no es cierto?, el punto de vista de cada uno. Por eso que la filosofía es abierta a todos. No todos pueden estar de acuerdo, pero sí está el resultado que se busca, el resultado que se quiere obtener es alcanzar el bien común. Entonces, para alcanzar el bien común era necesario contar con una doctrina que refleje la realidad de este nuestro Estado y, en concreto, de esto nuestro nuevo Estado plurinacional de Bolivia, ¿no? Entonces, es un nuevo despertar, es una nueva reorientación de todas las instituciones y en este caso del ejército, a fin de alcanzar, ¿no es cierto?, esa misión constitucional, apoyar a la seguridad y defensa nacional y participar del desarrollo nacional, ser parte activa de este desarrollo nacional. Entonces, ustedes tienen que hacer una evaluación, ¿no es cierto?, de lo que era antes cuando teníamos una doctrina foránea, teníamos conocimientos de otros países, de otros medios, y queríamos adaptarlos a nuestra realidad. Entonces era una adaptación mal hecha y lo que hemos tratado de hacer con la filosofía militar es descubrir qué es lo que tenemos y cómo vamos a actuar, cuál es lo mejor para nuestro Estado, ¿no es cierto? Entonces estamos en ello. ¿Alguna pregunta más, por favor? No se olviden de hacer un resumen de las guerras, ¿no es cierto? Tenemos las guerras de la independencia, 16 años, es importante. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta, por favor? Un segundito, voy a bajar la lista. A ver, 38. Nos faltan 6 alumnos. Los encargados de curso, por favor, me pasan por WhatsApp quienes no asistieron. Faltan 6 alumnos. Mi coronel, ¿las clases de materia militar las vamos a pasar los jueves a las 2:30 o a qué hora? Habíamos quedado para las 3 de la tarde, Galarza. ¿Están de acuerdo en ese horario? ¿Tienen algún problema? Porque podemos buscar algún otro horario que sea más cómodo, donde ustedes tengan la libertad y dispongan de tiempo. Por ello les daba la libertad de que ustedes elijan. Mi coronel, los de civil pasamos 2:30 clases a partir de las 2:30. Ah, entonces no pueden los del civil. ¿Qué día tienen los de civil libre? A esta hora sería mi coronel. Ya, entonces no sé si las otras materias a esta hora tienen libre y podríamos volcarnos a este horario. Pongo a consideración. Miércoles y viernes tenemos libre 7:30. Sí, porque No, los pero jueves pasamos hasta las 9:30, mi coronel. De 2:30 a 9:30. ya, entonces yo tendría, no, lo importante es que ustedes me digan para que yo solicite en la dirección militar que pasemos clases los viernes a esta hora. Ese sería, ¿no es cierto? ¿O qué día podrían? A ver, pónganse de acuerdo. ¿O qué día aparte del viernes?
donde ustedes tengan libre, dispongan de tiempo todos los 3 cursos. Mi coronel, buenas noches. Si no, mi coronel, Habla Teniente Fernández, mi coronel. ¿Ya? Mi coronel, soy toda la parte que el jueves su persona habló que el horario iba a ser de 12 a 1:30 los días jueves. Solicito saber si no se puede mantener o si es que ese No, horario, porque de agronomía pasamos hasta las 9 de la noche, de 2:30 a 9. no, es que estoy tropezando con otra materia militar en el mismo horario. Ahora, la consulta sería, o me quedo con ustedes en ese horario, o el otro grupo que tengo con los de 7º semestre pudiese recorrer a otro día, o a otra hora, o a otro horario. Ustedes, por eso yo les consulto, el día jueves, ¿en qué horario están libres? Para que con el otro curso yo me ponga de acuerdo. Mi coronel, solicito dar parte Mi que cor- Ingeniería Ambiental el día jueves tiene disponible desde las 11 hasta las 3 de la tarde para poder pasar su materia. Ya. Pero y el resto no, si civil ya no puede. De civil sería mejor el viernes a las 7:30, mi coronel, como el día de hoy. Y, y, y civil y ambiental, ¿qué hace el viernes a esta hora? A Galarza. esta hora no tenemos programado nada, mi coronel. Entonces no tendrían problema ustedes. Solicito consultar con los demás estudiantes, mi coronel, porque algunos están llevando también inglés y creo que están modificando sus horarios. Claro, sí, hay cruzamiento. Por eso le digo, es importante consultar y coordinar, porque yo, como les decía, yo tengo otro grupo para el día jueves de 12:30 a 1:30, ¿no? Solicito ese horario, mi coronel. Ya, Fernández, tú eres de agronómica, ¿no? Sí, mi coronel. A ver. Y el día sábado, ¿qué hacen ustedes? Solicito dar parte a que los oficiales estudiantes vamos a empezar a llevar instrucción virtual con los nuevos estudiantes, mi coronel. Claro. Ujú. Estamos amarrados por esa parte, ¿no? A ver, yo creo que ahorita no habría ningún... Fernández, ¿tú tendrías problemas en pasar los viernes a esta hora? No, mi coronel, no paso clases hasta las 7, entonces puedo, mi coronel. Ya, consulten a ver, por favor, a sus compañeros de cada curso, ¿no? De cada Fernández, Galarza y ¿cómo se llama? Y Villarreal, consulten para que nos quedamos en este horario. Bueno, Villarreal está más seguro en este horario, sería Fernández y Galarza, para confirmar y yo dar parte al departamento militar, que va a ser nuestro horario, y ya no el día jueves, ¿no? Sí, mi coronel, ingeniería civil sería el día viernes, mi coronel, para los de ingeniería civil más conveniente. O caso contrario, el horario de 12 a 1:30, ¿no?
Mi coronel, solicito poder ponernos de acuerdo los encargados y darle una respuesta. Ya. Más tarde, mi coronel. Así nos ponemos de acuerdo igual con nuestro compañero, con los estudiantes. No, está bien, por favor, coordinen primero con sus compañeros y después los 3 encargados de curso coordinan y me dan 2 alternativas, que sean 2 alternativas, por favor. Entendido, mi coronel. Ya, muy bien Galarza, muy bien Fernández y muy bien Villarruel, entonces nos vamos despidiendo, pónganse de acuerdo. No habiendo nada más, estudiantes, los dejo en libertad, por favor, no se olviden de su tarea. Hasta luego, mi coronel. Hasta luego, chao, chao. Hasta luego, mi coronel. Hasta luego, mi coronel. Chao, chao. Hasta luego, mi coronel. Chao.